Europa, Encélado, Ganímedes y Calisto son lunas conocidas. Se ubican en la órbita de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, o en la de Saturno. Ambos gigantes gaseosos poseen una gran cantidad de lunas que supera ampliamente las 100. Europa es uno de los cuerpos celestes más fascinantes de todos, ya que bajo su capa de hielo de varios kilómetros de grosor probablemente se encuentra un océano de agua. Donde hay agua, como en la Tierra, también podría haber vida. En el debate sobre vida extraterrestre suele ignorarse un cuerpo celeste en la órbita de Saturno. Una luna que no muestra directamente sus múltiples características y que solo revela sus secretos al observarla detenidamente. Una luna donde detrás de una atmósfera espesa de color naranja-marrón, compuesta de materiales orgánicos, se esconde un mundo que parece similar a la Tierra, pero que no podría ser más extraterrestre. Por supuesto, estoy hablando de Titán. Es la única luna del sistema solar con una atmósfera, y aún así a menudo pasa desapercibida. Cuando el público habla sobre vida extraterrestre en lunas heladas, ¿qué nos ofrece este fascinante cuerpo celeste que no tienen otras lunas? ¿Realmente su atmósfera marca tanta diferencia como para que existan condiciones completamente distintas a las de otras lunas heladas? ¿Por qué clasificamos este cuerpo celeste así? Por eso, solo queda decir, vámonos a Titán, satélite de Saturno. En 1655, el científico neerlandés Christian Huygens, quien más tarde daría nombre a la sonda homónima, observó Saturno con un telescopio construido por él mismo, que en ese entonces era uno de los instrumentos más avanzados de su época. En ese momento vio un punto de luz orbitando Saturno. Huygens notó que no era una estrella ni una ilusión óptica, sino la mayor luna de Saturno y la primera descubierta en el planeta de los anillos. Huygens publicó su descubrimiento en el escrito De Saturni Lunae Observatio Nova, que significa algo así como la observación de una nueva luna en Saturno. Sin embargo, la importancia de este descubrimiento solo se reconoció con el tiempo. Huygens observó que Titán orbita Saturno en una trayectoria regular, confirmando así su estabilidad orbital como se sabe hoy gracias a su descubridor. Sin embargo, en aquella época aún no existía la posibilidad de estudiar con mayor detalle las características de la Luna. En ese entonces no había sondas para volar a los planetas ni telescopios gigantes como los actuales. Por lo tanto, Huygens no sabía que Titán tenía una atmósfera o una composición que lo convertirían en uno de los cuerpos celestes más interesantes de todo el sistema solar. En el siglo XVIII, un siglo tras Huygens, aparece el astrónomo ítalo-francés Giovanni Domenico Cassini. Cassini, quien ya había descubierto varias otras lunas de Saturno, se dedicó a la observación precisa de la órbita de Titán. Él notó que la Luna permanece en rotación sincronizada, es decir, siempre muestra la misma cara a Saturno. Un fenómeno que la humanidad ha podido observar desde tiempos antiguos con nuestra propia Luna. Cassini también realizó mediciones precisas que le mostraron que Titán es, por mucho, la luna más grande de Saturno. El nombre Titán se le dio años después del descubrimiento de Cassini y Huygens. En 1847, el astrónomo británico John Herschel sugirió nombrar las lunas mayores de Saturno según la mitología griega. Titán recibió su nombre en referencia a los titanes, los adversarios de dioses como Zeus, Poseidón o Hera. Esta denominación no fue elegida al azar, ya que se trataba de la luna más grande de Saturno. El astrónomo Gerard Kuiper logró en 1944 demostrar la existencia de una sustancia especial en la atmósfera lunar. Mediante análisis espectral, Kuiper identificó las firmes características del metano, lo que indicaba que Titán posee una atmósfera densa y químicamente activa. Este hallazgo transformó la percepción de la Luna. Titán ya no se consideraba solo como un cuerpo celeste helado, sino como un mundo con procesos dinámicos que posiblemente podrían tener paralelos con la Tierra primitiva. El mayor avance en astronomía fue el envío de las sondas Voyager. Mostraron las primeras imágenes cercanas de la Luna y confirmaron que Titán tiene una atmósfera densa y naranja.
La misión Cassini-Huygens, que llegó a Saturno en 2004, incluso encontró lagos de metano y etano en la Luna. Uno pensaría que las lunas más grandes y pesadas del sistema solar existen en la órbita de Júpiter, pero Saturno también tiene mucho que ofrecer. Titán, con un diámetro de unos 5.150 kilómetros, es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del sistema solar. Solo superado por Ganímedes, su tamaño incluso supera al del planeta Mercurio. Titán está formado principalmente de agua congelada y roca, lo que le da baja densidad, 1.88 gramos por centímetro cúbico, y menor masa que Mercurio. Esta mezcla de hielo y roca es común en lunas de las regiones exteriores del sistema solar formadas en condiciones muy frías. Y por eso Titán pertenece a la clase de lunas heladas. Su tamaño y masa le permiten mantener una atmósfera, destacando entre lunas y cuerpos terrestres del sistema solar. La órbita de Titán es casi circular. Se desplaza a unos 1.2 millones de kilómetros del planeta y tarda 15 días y 22 horas en dar una vuelta completa. Su rotación depende de las mareas de Saturno. Esta rotación síncrona es el resultado de la larga interacción entre Titán y Saturno, que durante miles de millones de años ha llevado a un estado estable. Las variaciones en la distancia orbital de la Luna alrededor del planeta gaseoso generan calor interno que probablemente se libera mediante actividad geotérmica. La temperatura superficial de Titán es de unos 179 km/h, similar a la de Encélado, la luna de Saturno de la que hablamos hace unas semanas. Es uno de los cuerpos más fríos del sistema solar. Sin embargo, la densa atmósfera ayuda a mantener el metano y el etano en estado líquido, lo que lleva a la formación de lagos, ríos y mares. Sin embargo, las temperaturas extremadamente bajas no permiten la existencia de reservorios de agua líquida en la superficie. Esto diferencia los procesos químicos de Titán de los de la Tierra. Titán, con un tamaño cercano a la mitad de la Tierra y un diámetro solo 2.000 kilos menor que Marte, tiene una 14% de la terrestre. Los líquidos y gases se comportan de manera diferente bajo estas condiciones que en la Tierra, lo que, por ejemplo, lleva a la formación de dunas extensas y sistemas fluviales extraordinarios. La baja gravedad también permite que las moléculas orgánicas y los aerosoles en la atmósfera se depositen más lentamente, lo que prolonga y refuerza los procesos químicos. Algunos investigadores creen que este entorno, similar a la Tierra joven, apenas recibe calor solar y permanece congelado. Este satélite destaca no solo por su atmósfera, sino también por su estructura especial entre los cuerpos celestes del sistema solar, porque además de los dos líquidos que se encuentran en su superficie, como el etano y el metano, hay algo más que se encuentra profundamente en su interior. Sería una verdadera subestimación decir que Titán tiene una estructura interna sumamente compleja. Ya contamos a la Luna entre las lunas de hielo, pero ¿cómo imaginamos eso? ¿Dónde debe estar el hielo y quizá el agua? Titán se formó igual que otros cuerpos helados del sistema solar como Europa, Ganímedes, Calisto o Encélado. Hace pocos años, astrónomos descubrieron con la sonda Cassini y el módulo Huygens que la capa exterior de la Luna es una corteza de hielo de entre 50 y 100 kilómetros. Este hielo es tan duro como la roca en la Tierra y se parece mucho a lunas heladas como Europa. Y al igual que esa luna de Júpiter, la superficie de Titán no es estática, muestra signos de movimiento y posibles fracturas, lo que indica que la capa de hielo está en movimiento. Debajo de esta corteza de hielo, aparentemente hay un océano global que probablemente consiste en una mezcla de agua líquida y amoníaco mezclado. Como en Encélado, el amoníaco funciona como anticongelante, bajando el punto de congelación del agua y manteniendo líquido el océano pese al frío extremo de Titán. Datos de la misión Cassini revelan que la capa de hielo de Titán no está firmemente unida a su núcleo sólido. Este desacoplamiento permite que la capa de hielo flote como un témpano sobre el océano que se encuentra debajo.
Este témpano cubre toda la Luna y haría que cualquier glaciar en la Tierra parezca insignificante. Los movimientos de la capa de hielo y del océano ejercen fuerzas sobre el eje de rotación de la danza. Gracias a la sonda Cassini, científicos detectaron oscilaciones en la rotación de Titán, indicando que su capa de hielo provoca que la Luna se incline en su órbita. El océano podría tener cientos de kilómetros de profundidad y contener varias veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Es una idea asombrosa si se considera que Titán es una luna y no un planeta. La capa líquida podría calentarse por energía geotermal del núcleo, lo que ayudaría a mantener estable el océano y evitar su congelación total. Debajo del océano hay una capa compuesta de roca impregnada de agua. Se cree que esta roca se formó por la interacción química entre el agua y los minerales, lo que indica que el interior de Titán fue térmicamente activo en el pasado. Esta actividad térmica pudo deberse a la desintegración de elementos radiactivos en el núcleo o a fuerzas de marea provocadas por la gravedad de Saturno y la distancia variable de la Luna al planeta. La capa de roca hidratada, es decir, la que contiene agua, forma una especie de transición entre el océano líquido y el núcleo sólido. El interior de Titán es tan interesante como el de Europa o Encélado. A diferencia de Calisto o Ganímedes, cuyos océanos subterráneos son probablemente delgados, estos 2 o 3 satélites, un reservorio de agua muy profundo, con mayor capacidad de almacenar calor y más lugares donde podría existir vida. El núcleo de Titán podría estar compuesto por una mezcla de roca, hielo y metales, pero es menos denso que el de la Tierra, lo que indica que probablemente ya se ha enfriado. Junto con la densidad media muy baja que es característica de Saturno, tenemos así representantes muy típicos de un planeta gaseoso y una luna en el sistema solar medio. Los cuerpos celestes tan alejados del Sol generalmente solo tienen una densidad muy baja. Los elementos pesados permanecieron cerca del centro de gravedad del Sol al formarse los planetas, originando los cuerpos celestes terrestres. El movimiento de la capa de hielo y las fuerzas gravitacionales de Saturno podrían provocar vulcanismo frío activo debajo y sobre la corteza de hielo. Esto se refiere a la expulsión de materiales fríos como hielo o agua a través de volcanes. El vulcanismo caliente es lo contrario y ocurre en cuerpos como la Tierra o Io. Estos criovolcanes podrían unir el océano subterráneo con la superficie lunar y transportar agua, amoníaco, hielo y otras sustancias hacia la superficie. La sonda Cassini descubrió indicios de estos criovolcanes al cartografiar regiones con características inusuales en la superficie de Titán. Estas regiones muestran señales de expulsión repetida de material. Esto indica que el interior de Titán es dinámico y contribuye a formar su superficie. Aún no hay pruebas directas de criovolcanismo, a diferencia de Encélado. Sería el momento de enviar una nueva sonda a Saturno y también a Titán. La sonda Huygens se aproximó a Titán a casi 6 kilómetros por segundo, voló hacia su superficie y quería aterrizar en ella. Una empresa arriesgada, ya que Titán está a más de 1.000 millones de kilómetros de la Tierra. Nadie antes ha intentado aterrizar una sonda en un mundo tan pequeño y lejano. Al llegar a las capas exteriores de nubes de la Luna, la sonda abrió sus paracaídas y frenó bruscamente. Se deslizó por una densa neblina naranja, similar a la niebla. Durante el descenso, sus instrumentos revelaron un paisaje diverso y sorprendentemente familiar. Se veían valles oscuros, colinas claras y un campo de dunas en el horizonte. A 21 kilómetros de altitud, Huygens cruzó una capa de niebla y encontró una red de canales de drenaje que se extendían por decenas de kilómetros, probablemente formados por lluvias de metano. Lo es. En imágenes estereográficas se mostraron colinas que tenían varios cientos de metros de altura, mientras que los valles y canales presentaban claras señales de procesos de erosión. Cuando la sonda descendió más, cambió de dirección varias veces antes de aterrizar suavemente en un lecho de río seco.
Las imágenes de la superficie de Titán revelaron un paisaje similar al de la Tierra, aunque las condiciones allí son extremas. La temperatura es de aproximadamente 180 grados Celsius y el paisaje está formado por bloques de hielo, pequeñas piedras y depósitos oscuros de hidrocarburos. Justo después del aterrizaje, la sonda calentó ligeramente la superficie circundante, lo que provocó que el metano se evaporara y permitió realizar más análisis de la composición química. El entorno mostraba un lecho de río seco, rodeado de colinas bajas y una topografía accidentada, lo que sugiere un pasado turbulento. La superficie de Titán es de las más diversas y extremas del sistema solar. Los lagos de etano y metano, ya mencionados, están sobre todo en las regiones polares. La luna más grande de Saturno es el único cuerpo celeste en el que existen dos líquidos diferentes que no están compuestos principalmente de agua. Incluso tres si se diferencia etano y metano. Esta diferencia fundamental convierte a Titán en un mundo congelado y frío que nos muestra cómo pueden desarrollarse sistemas químicos completamente diferentes bajo condiciones extrañas. El metano y el etano en Titán crean un sistema similar al ciclo del agua terrestre. Estos líquidos fluyen por los valles de los ríos, se acumulan en lagos y mares, se evaporan y regresan como lluvia. La superficie de Titán tiene reservorios de metano líquido y grandes campos de dunas de partículas orgánicas. Las dunas predominan en regiones ecuatoriales y se extienden cientos de kilómetros. Los vientos titánicos determinan su orientación, permitiendo identificar la dirección del viento. Aunque las dunas de Titán se ven desde decenas de kilómetros, generalmente están poco marcadas. Además de ríos y lagos de metano, en las zonas polares hay grandes mares como Kraken Mare y Ligeia Mare, entre los mayores reservorios de líquido fuera de la Tierra. Estos mares, formados casi totalmente por metano y etano líquidos, cubren gran parte del hemisferio norte de la Luna. Donde hay viento, un ciclo de metano y una superficie en movimiento, también existen erosión y sedimentación. Los ríos han tallado valles profundos y canales en la corteza de hielo a lo largo de millones de años de actividad, de manera similar a como los ríos en la Tierra forman paisajes. El tamaño de los ríos y de las incisiones que han causado muestra que Titán experimenta cambios estacionales. A veces, los cauces de metano se hinchan durante la temporada de lluvias titánicas y se secan en su verano. Luego, se evaporan parcialmente mientras se forman nuevos reservorios en el hemisferio sur. A lo largo de millones de años, de esta manera, paisajes enteros pueden ser transformados y creados. Como en la Tierra, donde el agua creó ríos y cañones por millones de años, los vientos desgastaron montañas y fuerzas geológicas hicieron que el magma formara islas. Los cuerpos de agua de metano y etano líquidos existen solo gracias a la atmósfera. Y ahora queremos observarla más de cerca, observarla. Si alineáramos todas las lunas del sistema solar para compararlas, así veríamos superficies llenas de cráteres de impacto, montañas y valles, y en algunos lugares también volcanes. Todos estos satélites comparten algo. Solo tienen una exosfera, una envoltura gaseosa temporal con solo unas pocas toneladas o incluso kilogramos de gas, según el satélite. Esta exosfera solo puede detectarse con los espectrógrafos más sensibles en Europa. En la Luna hay vapor de agua, en otros casos helio y neón. Pero al observar Titán, vemos que es una excepción. Tiene una de las atmósferas más densas y complejas halladas en una luna o planeta. Con 1.5 bares de presión superficial, es un 50% más densa que la Tierra. Está compuesta principalmente de 95% nitrógeno y 5% metano, además de hidrocarburos menores y trazas de hidrógeno, argón y moléculas orgánicas. Es especialmente notable el alto contenido de metano, que es de aproximadamente 5 partes por cada 100, lo que es mucho más que en la Tierra, donde el metano representa solo unas pocas partículas por cada varios miles de millones de partículas de aire. Sabemos que el metano es un gas de efecto invernadero muy potente en nuestro planeta.
de 20 a 30 veces más eficaz que el dióxido de carbono para almacenar energía térmica. A unos 1.4 mil millones de kilómetros del Sol, Saturno recibe solo una novena parte de la luz solar que llega a la Tierra. Eso es muy poco, y Titán, con su pequeña superficie en comparación con el gran planeta gaseoso, recibe incluso menos cantidad. Aún así, el metano regula decisivamente el clima de esta luna. No solo almacena el calor de la poca luz solar, también sigue un ciclo parecido al del agua en la Tierra. En el verano de Titán se evapora, se condensa en nubes y cae como lluvia y nieve, acumulándose en lagos, ríos y mares. Aunque poca luz solar pasa por las nubes de Titán, descompone el metano y produce compuestos orgánicos complejos como etano, acetileno y tolinas. Estas sustancias dan a Titán su atmósfera naranja-marrón. La estratosfera de Titán, o atmósfera superior, es donde ocurren estas reacciones químicas. El metano se descompone por la radiación ultravioleta del Sol en átomos pequeños, que luego forman compuestos más complejos. Los aerosoles resultantes, es decir, las partículas en el aire, descienden muy lentamente hacia las capas más densas de la atmósfera y así contribuyen a la formación de una densa neblina orgánica, el Titán cubierto. La neblina vuelve casi invisible la superficie de Titán desde el espacio y ha dificultado su exploración por años. La atmósfera de Titán lo protege de la radiación cósmica y micrometeoritos, protección única entre los satélites del sistema solar. La atmósfera de Titán, como la terrestre, tiene una estructura térmica influida por la interacción de metano, nitrógeno y otros gases. Aunque la atmósfera es densa, la superficie es muy fría, cerca de 179 de Grad, porque casi no pasa luz solar por su gruesa capa orgánica. En las capas superiores, la temperatura sube porque la radiación ultravioleta solar descompone moléculas y calienta la atmósfera. En la Tierra, la descomposición de moléculas del aire sucede en la capa superior de la atmósfera, pero es más una excepción. Un cuerpo celeste tan relativamente pequeño como Titán posee una atmósfera muy densa, la segunda más densa de todos los cuerpos terrestres del sistema solar. Solo Venus tiene una atmósfera más densa. Pero ¿cómo puede seguir existiendo? ¿Por qué la atmósfera no fue ionizada y arrastrada por el viento solar, la radiación ultravioleta del Sol y la radiación cósmica, como sucedió, por ejemplo, en Marte? Además está la baja masa de la Luna. Se esperaría que un cuerpo celeste con baja gravedad no pudiera mantener una atmósfera densa mucho tiempo, especialmente en el sistema solar exterior, donde hay fuertes influencias del viento solar y la magnetosfera de Saturno. Titán, como la Tierra y Venus, debe contar con mecanismos que protejan su envoltura gaseosa. Un factor decisivo es la gran distancia de Titán al Sol. Al estar a 1.4 mil millones de kilómetros del Sol, recibe solo cerca del 1% de la radiación solar que llega a la Tierra. El bajo aporte de energía mantiene la temperatura en la atmósfera de Titán muy baja, con promedios en la superficie de unos 179 grados. A bajas temperaturas, las moléculas en la atmósfera se mueven mucho más lento que en gases más cálidos. Así, la velocidad de escape en Titán es inalcanzable para la mayoría de las moléculas, pese a su baja masa. Los principales componentes, nitrógeno y metano, permanecen en la atmósfera por su alta masa molecular y baja energía térmica. La densa atmósfera también es clave para su conservación. Sirve por sí misma como una especie de escudo protector que resguarda las capas internas de la acción directa del viento solar y la radiación cósmica. El factor principal para que conserve su envoltura gaseosa es la órbita de la Luna alrededor de Saturno. Su ubicación en la magnetosfera del gigante gaseoso lo protege de los efectos directos del viento solar. Titán no tiene magnetismo propio, pero el de Saturno lo protege parcialmente. Esto no evita totalmente la pérdida de partículas de gas por el viento solar, pero sí la reduce mucho.
Al mismo tiempo, la atmósfera superior interactúa activamente con las partículas cargadas de Saturno, lo que provoca reacciones químicas que estabilizan aún más moléculas como el metano y el nitrógeno, formando una gruesa capa de gas como escudo protector para sí mismo en una posición dentro de la magnetosfera de Saturno. Una gravedad suficiente y la baja temperatura debido a la escasa radiación solar aseguran a largo plazo la permanencia de la atmósfera. Y precisamente debido a esta composición atmosférica única de todo tipo de moléculas orgánicas, los investigadores se han preguntado a menudo en el pasado, ¿podría haber vida en Titán? Muchas gracias. Hace años se halló una molécula rara en la atmósfera de Venus, la fosfina, un metabolito que muchos organismos unicelulares terrestres excretan. El público estaba entusiasmado. Este hallazgo podría indicar que el planeta más cercano a la Tierra tal vez tenga vida en su atmósfera. Pero pronto llegó la desilusión al notar que muchos procesos abióticos, no biológicos, podían producir esta sustancia. Este entusiasmo que vivió Venus podría aplicarse a Titán. Su atmósfera y superficie contienen hidrocarburos como metano y etano, que forman ríos, lagos y mares, y están en la atmósfera como neblina orgánica. A los exobiólogos les fascina la formación de líquidos. El metano y el etano líquidos podrían tener un papel similar al agua en la Tierra y funcionar como solución. Permanece líquido en un rango de temperatura muy amplio. Puede evaporarse y volver a caer como lluvia, creando así un ciclo activo. Este ciclo permite una mezcla constante de moléculas orgánicas que llegan desde la atmósfera a la superficie. Es interesante que los lagos de metano puedan ofrecer entornos estables y temperaturas constantes necesarias para reacciones químicas. Sin embargo, esas condiciones solo crean teóricamente la base para que surjan formas de vida simples adaptadas al frío extremo y a la química de Titán. Un factor central para la potencial habitabilidad, es decir, la capacidad de ser habitable de Titán, es su diversidad química. En la Tierra, la vida está formada principalmente por moléculas unidas al carbono, no solo por material genético. El ADN y casi todos los orgánulos celulares, incluidas sus paredes, están formados por moléculas de carbono. Por lo tanto, este es indispensable para el surgimiento de la vida en la Tierra. En nuestro planeta predominan temperaturas que permiten reacciones químicas y cambios. Pero ¿cómo es eso en Titán, el congelador del sistema solar? ¿Ocurren allí siquiera reacciones moleculares? Ya hemos oído hablar de los compuestos químicos que se forman en su atmósfera. El metano se descompone y forma etano, acetileno y otros tolinos. Por cierto, los tolinos no son moléculas químicas claramente definidas, sino un término general para compuestos orgánicos complejos y de alto peso molecular formados por la luz solar en las atmósferas, incluidos. Estas moléculas pueden reaccionar en la superficie o lagos de metano y crear compuestos más complejos, precursores de moléculas biológicas. En especial, los llamados tolinas se consideran muy prometedores, ya que presentan una alta reactividad química y podrían funcionar como bloques de construcción para aminoácidos o ácidos nucleicos. Así que, cuando decimos que Titán es un laboratorio prebiótico único, nos referimos a la alta reactividad y a la abundancia masiva de estas sustancias orgánicas. Y las condiciones ambientales relativamente estables en la atmósfera de Titán, así como sus reservas de líquidos. Sin embargo, las temperaturas extremadamente bajas en Titán representan uno de los mayores desafíos para la vida. El agua, que en la Tierra se considera un disolvente universal, en Titán está completamente congelada cerca de la superficie y forma la dura corteza helada de la Luna. El agua podría estar en el océano subterráneo y seguir líquida por el calor interno de Titán. En ese caso, las condiciones para la vida microbiana podrían ser similares a los sistemas hidrotermales terrestres, como los respiraderos de aguas profundas. Estos sistemas terrestres no dependen de la luz solar y usan vida quimiótrofa que obtiene energía al oxidar sustancias inorgánicas.
Un escenario similar podría ocurrir en el fondo marino de la luna de Saturno, donde el océano subterráneo ofrece un entorno más estable y cálido que la superficie sobre la capa de hielo. La vida hipotética en la superficie de Titán, en cambio, tendría que adaptarse a las condiciones físicas y químicas completamente diferentes que existen allí. Los organismos terrestres dependen del agua y oxígeno, pero en Titán la vida podría usar metano o etano como disolvente y obtener energía del hidrógeno o acetileno. Una bioquímica así sería radicalmente diferente a la que conocemos. Modelos científicos muestran que membranas celulares adaptadas a Titán podrían formarse con moléculas nitrogenadas como los azotoides. Estas moléculas serían estables en un entorno rico en hidrocarburos y lo suficientemente flexibles como para funcionar a temperaturas extremadamente bajas. Sin embargo, este tipo de vida sería muy lenta, pues el frío reduce mucho las reacciones químicas. Sin embargo, por los largos periodos geológicos de la Luna pudo haberse desarrollado vida. En astronomía, se dice que si se hallara vida sobre o bajo el hielo de alguna luna helada del sistema solar, bajo cualquier condición, podríamos suponer la aparición de microbios capaces de reproducirse en cualquier parte del cosmos. Aún falta mucho para hallar vida así. Titán se parece mucho a Ganímedes, Calisto, Europa y Encélado por su estructura, capa de hielo y océano subterráneo. Pero su atmósfera, sus tres líquidos, así como las dos posibilidades de que surja vida en su superficie y en su océano de agua, le dan a la Luna un factor de rareza que solo la Tierra puede ofrecer. Pero recordemos las últimas décadas y siglos de la astronomía y las especulaciones que hubo sobre vida extraterrestre en nuestro sistema solar. ¿Qué no se dijo hace siglos sobre Venus? Se decía que el planeta era un cuerpo celeste cubierto de selvas y habitado por enormes criaturas, un paraíso virgen gemelo de la Tierra. La exploración de nuestra hermana planetaria con grandes telescopios y sondas espaciales mostró un mundo infernal, con una atmósfera tóxica y densa, similar a las descripciones bíblicas de un purgatorio. Temperaturas tan altas que todo se quemaría, presiones que aplastarían a cualquier ser vivo y ácido en el aire que corroería cualquier materia orgánica en cuestión de segundos. Eso es Venus, muy diferente de aquellas ideas románticas que se le atribuían. Antes también se creía que el planeta rojo, vecino de la Tierra, tenía canales de riego hechos por una civilización marciana al ver líneas en su superficie. Se llegó a esa conclusión porque se conocían canales similares en la Tierra. En las últimas décadas, la ciencia ha avanzado mucho en descubrir el sistema solar y en la metodología científica. Actualmente, las nuevas teorías son cuestionadas más críticamente y la idea de vida en Titán se recibe con escepticismo. Algunos presentan el frío extremo como un obstáculo absoluto, mientras que otros dicen que nunca se podrá descubrir, porque la vida allí probablemente sería fundamentalmente diferente a la de la Tierra. Y sí, de hecho podríamos sacar conclusiones erróneas si deducimos el desarrollo de seres vivos en Titán solo por la mera presencia de compuestos orgánicos, la nieve orgánica y los lagos de etano y metano. Pero esta hipótesis no se basa simplemente en conectar una observación en otro planeta con logros humanos, como los canales de Marte. Titán nos ofrece una posible fábrica prebiológica, un lugar que, salvo por las temperaturas heladas, podría parecerse mucho a la Tierra primitiva en ciertos aspectos. Eso le da a la hipótesis de Titania, como podríamos llamar a la posible vida en la luna de Saturno, una credibilidad científica que no tienen los descubrimientos en Marte o Venus. Por eso, aquí va un llamado a todas las agencias espaciales y naciones del mundo. Trabajen juntos, elaboren un plan para visitar esta fascinante luna, no solo con una sonda, como planea ahora la NASA con el Dragonfly. Envíen toda una columna de orbitadores a esta luna para que la rodeen. Envíen varios rovers a su superficie que puedan resistir el frío y las condiciones adversas.
Analicen la nieve orgánica y diseñen submarinos para resistir el frío extremo de los lagos de metano y etano. Investiguen la vida con todos los medios a su alcance. Busquen a los otros, sean grandes o pequeños. Porque Titán podría ser, en mi humilde opinión, el lugar más probable para la vida extraterrestre en todo nuestro sistema solar, excepto la Tierra. Incluso antes que lunas como Europa o Encélado, por su atmósfera única y la posibilidad de que, tanto en la superficie como en el océano bajo el hielo de varios kilómetros, la materia se haya agrupado en moléculas que, tras miles de millones de años de evolución, originaron seres. Seres que serían tan extraños y diferentes que podríamos hablar de una bioquímica completamente ajena. La existencia de estos seres cambiaría nuestra idea de la vida en el cosmos. En nuestro sistema solar hay muchos cuerpos celestes muy distintos en tamaño, composición y características. Por un lado, los planetas terrestres como la Tierra y Marte tienen superficies sólidas de roca y metal. Por otro, los gigantes gaseosos como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno están formados por densas capas de hidrógeno y helio y suelen carecer de superficie sólida. A esto se suman objetos más pequeños como los asteroides, que a menudo se consideran restos de la formación planetaria, y los cometas, cuyos núcleos helados forman impresionantes colas al acercarse al Sol. Pero entre todas estas categorías conocidas hay un grupo que ocupa un papel especial: las lunas heladas. Estos cuerpos celestes, que acompañan por ejemplo a Júpiter y Saturno, tienen una capa exterior de agua congelada y muestran características que difícilmente se encuentran en otros objetos. No solo son inconfundibles por sus superficies heladas, sino también por los procesos geológicos, a menudo inesperados, que ocurren en su interior. Si uno observa las lunas heladas, primero llama la atención sobre los satélites galileanos de Júpiter. Europa, Ganímedes y Calisto, algunas de las lunas más grandes del sistema solar, muestran cuán distintos pueden ser los mundos de hielo. Europa, con su superficie casi lisa y fracturada, lleva a los científicos a suponer que hay un enorme océano oculto bajo su corteza de hielo. Ganímedes y Calisto, con superficies antiguas llenas de impactos de asteroides, probablemente también tienen un océano de agua. Pero también Saturno, el segundo planeta más grande después de Júpiter, tiene lunas de hielo con una variedad impresionante para ofrecer. Titán, la luna más grande de Saturno, destaca por su densa atmósfera de nitrógeno y lagos de metano y etano líquidos. Joan, en cambio, tiene una superficie helada con estructuras tectónicas y huellas de actividad pasada. Pero luego está Encélado, una luna relativamente pequeña, cuyas características son tan sorprendentes precisamente por su pequeño tamaño. Aunque mide solo 500 kilómetros de diámetro, es uno de los lugares más interesantes para la investigación planetaria. ¿Qué se esconde detrás de la superficie casi impecablemente blanca de Encélado, que refleja la luz del Sol tan intensamente como casi ningún otro cuerpo celeste en el sistema solar? ¿Qué fuerzas impulsan los enormes géiseres que brotan de la región del polo sur de la Luna hacia el espacio y que no solo liberan vapor de agua, sino también moléculas orgánicas? ¿Y cómo es posible que una luna de este tamaño, que está tan lejos del Sol, aparentemente albergue agua líquida bajo su capa de hielo? Las preguntas que plantea Encélado van mucho más allá de él mismo y tienen que ver con consideraciones fundamentales sobre el origen y desarrollo de la vida en el universo. Ahora es el momento de observar más de cerca esta luna extraordinaria y descubrir por qué en las últimas décadas se ha convertido en uno de los objetos de investigación más fascinantes de todo el sistema solar. Acompáñenme a descubrir los secretos de este pequeño pero importante cuerpo celeste. Encélado fue descubierto el 28 de agosto de 1789 por el astrónomo británico Guillermo Herschel. Él utilizó para su observación un telescopio reflector desarrollado y construido por él mismo, que con una apertura de 1,2 metros era el telescopio más grande de su época. Por cierto, la apertura de un telescopio es el diámetro de la abertura por la que se recoge la luz y determina cuántos fotones, es decir, cuánta luz puede captar el telescopio.
Este instrumento le permitió captar la luna extremadamente tenue, que debido a su proximidad a Saturno y a sus anillos brillantes es difícil de ver. Detectar una luna a más de 1.4 mil millones de kilómetros sin fotografía y con los medios de la época es un logro extraordinario. Pero los registros de Herschel sobre la luna helada se limitaron a su posición y brillo, ya que no había manera de conocer características detalladas de la luna. ¿Por qué la luna se llama así? John Herschel, el hijo de William, propuso nombrar las lunas de Saturno conocidas en ese entonces según figuras de la mitología griega. Encélado fue nombrado por uno de los gigantes de la mitología griega, seres poderosos vencidos por los dioses. El mito dice que Encélado fue enterrado bajo un volcán, lo que representa un paralelismo simbólico con las fuerzas geológicas de la Luna que solo se descubrieron en el siglo pasado. Por cierto, la propuesta de John Herschel inició la tradición de nombrar lunas recién descubiertas de Saturno y también de otros planetas con nombres mitológicos. Durante siglos, el conocimiento sobre Encélado fue muy limitado. Observaciones astronómicas previas demostraron que Encélado posee una superficie blanca y brillante. Sin embargo, sus propiedades físicas y geológicas seguían siendo desconocidas, pues no había tecnología para investigarlas a fondo. Los astrónomos solo pudieron determinar su órbita y tamaño alrededor de Saturno. El bajo brillo de la Luna en comparación con lunas más grandes y conocidas como Titán o Dione hacía muy difícil investigarla con telescopios terrestres. Estas limitaciones hicieron que Encélado permaneciera mucho tiempo a la sombra de otras lunas, hasta aquel año memorable en que las sondas espaciales Voyager 1 y 2 tomaron imágenes detalladas. Estas misiones centraron la atención en la Luna y revelaron sus características geológicas. Voyager 1 sobrevoló Encélado en noviembre de 1980 a unos 200.000 kilómetros, pero solo obtuvo datos limitados por la distancia. Voyager 2 pudo tomar imágenes detalladas de Encélado en agosto de 1981, cuando pasó a solo 87.000 kilómetros de la Luna. Estas imágenes mostraron una superficie sorprendentemente lisa y brillante que casi no tenía cráteres de impacto. Los científicos concluyeron que Encélado es geológicamente activo y renueva su superficie por procesos internos. La observación de regiones jóvenes y lisas junto a áreas más antiguas llenas de cráteres fue una primera pista sobre los procesos que debían ocurrir en el interior y en la superficie de la Luna. Hasta 1981 solo se conocían las actividades volcánicas de la luna de Júpiter, Io, y los criovolcanes de Europa. El hallazgo de otro cuerpo celeste geológicamente activo sorprendió mucho a los científicos de esa época en todo el mundo. En 2004, la astronomía logró observar mejor la Luna gracias a la sonda espacial creada para explorar Saturno. Cassini realizó varios sobrevuelos cercanos a Encélado. Durante su primer sobrevuelo cercano en 2005, Cassini descubrió enormes erupciones similares a géiseres de agua y otros materiales provenientes de la región del polo sur de la Luna. Estos se llaman técnicamente plumas, que significa aproximadamente fuentes. Muchos científicos detectaron señales de un océano bajo la superficie de Encélado, mantenido líquido por fuentes de calor internas. Utilizo la palabra subenceladano porque subterráneo haría referencia a la Tierra, y aquí estamos hablando de una luna de Saturno. Los instrumentos de Cassini analizaron los materiales expulsados que además de agua incluían moléculas orgánicas y sal. Estos descubrimientos convirtieron a Encélado prácticamente de la noche a la mañana en uno de los candidatos más prometedores para la búsqueda de vida extraterrestre. Uno de los hallazgos clave de esta misión fue descubrir que los géiseres de Encélado influyen directamente en los anillos de Saturno. Las partículas expulsadas contribuyen notablemente a la formación y mantenimiento del anillo E, el más externo y difuso de los anillos visibles de Saturno. Algunos anillos de Saturno son fáciles de ver, pero el anillo E solo se detecta con telescopios muy sensibles.
Los materiales liberados por la luna de hielo están compuestos de finos cristales de hielo y otras sustancias que se acumulan en la órbita del planeta y debido a la rotación alrededor del planeta se distribuyen uniformemente en el anillo E. Si hablamos de futuras misiones, lamentablemente hay malas noticias. Salvo la sonda Libélula, que se lanzará en 2027 hacia la luna Titán de Saturno, no hay otra misión planeada. Solo existen conceptos, como por ejemplo la misión Orbilander a Encélado, en la que una sonda espacial primero entraría en órbita alrededor de la Luna y luego aterrizaría en su superficie. La misión buscaría tomar muestras de los géiseres o la corteza de hielo y analizarlas para detectar biomarcadores que indiquen vida microbiana. Otra idea es la misión buscadora de vida en Encélado, ELF, diseñada para analizar a fondo la composición química de los penachos, es decir, los géiseres. Esta misión usaría instrumentos sensibles para detectar moléculas orgánicas complejas y posibles signos de vida. Sin embargo, ambos conceptos enfrentan grandes desafíos técnicos, ya que las condiciones extremas en Encélado, incluyendo las bajas temperaturas y la ausencia de atmósfera, requieren tecnologías especiales para recopilar datos confiables. Actualmente, solo Libélula se acerca específicamente a Encélado. Primero queremos basarnos en lo que los científicos han aprendido sobre Encélado tras décadas de investigación interplanetaria. El tamaño de los cuerpos celestes varía desde pequeñas rocas de unos pocos centímetros y metros hasta gigantescos planetas gaseosos con un diámetro de más de 140.000 kilómetros. Las lunas del sistema solar tienen diámetros muy variados. Las lunas más grandes están alrededor de Júpiter. Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Las lunas galileanas están entre las 10 más grandes. Ganímedes es más grande que Mercurio, pero menos masiva por su menor densidad. Pero si miramos a Encélado, podríamos estar un poco decepcionados. Con un radio medio de solo unos 252.1 kilómetros, es una luna más bien pequeña. Incluso frente a los cuerpos celestes más grandes de Saturno, como Titán con un radio de más de 2.500 kilómetros, es unas 10 veces mayor que Encélado. Como todos los cuerpos celestes, su forma no es totalmente esférica, mide 513.2 por 502.8 por 496.6 kilómetros con un diámetro algo mayor en el ecuador. La desviación de la forma esférica se debe sobre todo a la gravedad de Saturno y su rotación. Su baja masa de aproximadamente 1.08 por 10 a la 20 kilogramos y la densidad media de 1.61 gramos por centímetro cúbico indican que Encélado está compuesto principalmente de agua y hielo. Como otras lunas heladas del sistema solar, probablemente tenga un núcleo sólido de silicatos. Este brillo es el resultado de su superficie casi completamente cubierta de hielo fresco que influye fuertemente en la luz solar, la refleja y un cuerpo celeste refleja mucha luz solar. Como en la última era de hielo en la Tierra, sigue muy frío. Incluso al mediodía, la temperatura lunar solo llega a unos 198 degrees. En contraste, hay otras lunas como Titán o Europa, que también reflejan la luz, pero cuyas superficies son considerablemente más cálidas porque absorben más luz solar. Ahora uno podría pensar que este tamaño enano de Encélado, que tiene solo alrededor de una sexta parte del diámetro de Europa o de nuestra luna, lo convierte en un cuerpo celeste muy aburrido. Pero nada más lejos de la realidad. Lunas grandes como Rea o Jápeto se distinguen por sus superficies llenas de cráteres e inactividad geológica, mientras que Encélado combina regiones antiguas y jóvenes con áreas lisas y casi sin cráteres. En una luna de este tamaño tan pequeño no debería ocurrir una actividad geológica de este tipo. Comparando la superficie brillante de Encélado con la oscura y orgánica de Titán, notamos que incluso en un sistema como Saturno, los cuerpos celestes pueden desarrollarse muy distinto. Tal vez solo haya un mayor contraste entre las 3 lunas heladas y el volcánico Io orbitando Júpiter. Pero regresemos a Encélado.
Se encuentra en una órbita casi circular alrededor de Saturno, que tiene una distancia de aproximadamente 238.000 kilómetros al centro del planeta. Esta órbita está dentro del anillo E, el sistema de anillos más externo y difuso de Saturno. Gracias a los penachos que muestran las imágenes de Cassini, sabemos que Encélado aporta material a este anillo. Sin ellos, parte del sistema de anillos del planeta gaseoso desaparecería en 1.000.000 de años. Encélado, pese a estar a una distancia igual al doble de su diámetro de Saturno, tarda solo 1.37 días terrestres en orbitar el planeta gaseoso. Esto la hace una de las lunas más rápidas de Saturno. Su rotación síncrona hace que siempre muestre el mismo hemisferio a Saturno, igual que la Luna con la Tierra o las lunas galileanas con Júpiter. Las fuertes fuerzas de marea de Saturno estabilizan esta característica. Astrónomos afirman que esta luna tiene baja excentricidad. Con esto quieren decir que entre el punto más cercano y el más lejano de Saturno en su órbita solo hay unas pocas docenas de kilómetros de diferencia. Eso no solo garantiza que su órbita sea casi circular, sino que las fuerzas de marea de Saturno se mantengan constantes por mucho tiempo. Si la Luna estuviera unos miles o decenas de miles de kilómetros más lejos, quizás no habría océano de agua subenceladano. Encélado, como las lunas de Júpiter, está en resonancia con Dione. En esta resonancia, Encélado da 2 vueltas alrededor de Saturno, mientras Dione completa una órbita completa. Esta interacción causa un intercambio constante de energía entre las 2 lunas, haciendo que la excentricidad de la órbita de Encélado varíe levemente a veces. Esto vuelve la órbita temporalmente más elíptica y expone a la Luna a cambios mayores en las fuerzas de marea, deformando su estructura interna y generando calor. Aunque la Luna es pequeña, su superficie muestra gran variedad geológica. Lo más destacado son las regiones antiguas llenas de cráteres y las llanuras más jóvenes, casi lisas, que presentan pocos cráteres de impacto. En astronomía, una superficie muy llena de cráteres se asocia con una gran antigüedad, mientras que una superficie más lisa indica actividades internas en un cuerpo celeste que lo hacen parecer plano. Ese es el caso, por ejemplo, de la Tierra, donde hay pocos cráteres de asteroides porque la tectónica de placas renueva continuamente la superficie terrestre. Sin embargo, en Encélado solo hubo una conclusión. La Luna debe tener algún tipo de fuente de calor interna que mantenga el hielo en movimiento y lo caliente tanto bajo su superficie que pueda permanecer líquido. Para los científicos, esto implicaba que la Luna tenía ciclos de mayor o menor actividad, por lo que su superficie vivió cambios más o menos intensos en su historia. Encélado tiene una de las superficies de hielo más lisas y puras del sistema solar. Comparada con las lunas grandes de Júpiter, esta luna enana es como una bola de nieve muy sucia. El hielo de estas lunas está impregnado de otros materiales, entre ellos el azufre que escapa de las chimeneas infernales de Io. Las llanuras heladas de Encélado parecen una nevada reciente en la Tierra. Aunque la superficie está limpia, el polo sur revela muchas grietas y fisuras. Los científicos planetarios concluyeron que los puntos calientes bajo el hielo de la superficie de silicato de Encélado se concentran principalmente en el sur de la Luna. Zonas como la Sahran de Planetia se renuevan constantemente por procesos geológicos como el criovolcanismo o las tensiones tectónicas. Imágenes de alta resolución de Cassini muestran que estas llanuras tienen muchas hendiduras y elevaciones. Como también se encuentran en Europa, son señales inevitables de una constante ruptura, remodelación y cierre del hielo. La región del Polo Sur está dominada por las franjas de Tigre. Estas 4 grandes grietas paralelas se extienden cientos de kilómetros y originan géiseres que lanzan vapor de agua, cristales de hielo y otras moléculas orgánicas al espacio. Son geológicamente jóvenes, con solo cientos de miles de años. Si usamos lo que sabemos de las franjas en Encélado en Europa, también podemos precisar dónde la Luna es más activa geológicamente.
Desde afuera, Encélado parece una bola de nieve casi perfecta con algunas impurezas. Pero el cuerpo celeste con mayor albedo del sistema solar aún esconde más bajo su coraza helada. Como en Europa, los científicos se preguntan si el calor interno de Encélado pudo originar vida extraterrestre. Gracias a los datos de la misión Cassini, se confirmó que bajo la enorme corteza de hielo de la Luna hay un océano subglacial global que se encuentra a una profundidad de aproximadamente 30 a 40 kilómetros. Este océano podría tener hasta 10 kilómetros de profundidad en ciertos puntos, similar a las zonas más profundas de los océanos terrestres. Sin embargo, la existencia de un océano de agua líquida en un entorno tan extremo, con temperaturas promedio de aproximadamente menos 198 grados Celsius, es un hallazgo realmente extraordinario. Y además, en un cuerpo celeste que apenas supera los 500 kilómetros de diámetro y que tiene menos masa que la mayoría de las lunas grandes de nuestro sistema solar. Cuando Cassini exploró Encélado a fondo, científicos de la NASA hicieron análisis gravimétricos con la sonda. Estos midieron el potencial gravitacional y determinaron la forma aproximada de la Luna bajo su capa de hielo. Los resultados de las observaciones indicaron que este océano subglacial descansa sobre un núcleo rocoso. El contacto entre agua y roca genera procesos químicos como la liberación de minerales y nutrientes, considerados favorables para la vida en astrobiología. En pocas palabras, estas condiciones podrían ser potencialmente favorables para la existencia de vida microbiana extraterrestre. Ya hemos escuchado que el calor interno se genera principalmente por los cambios en la órbita de Encélado, y especialmente Ione juega aquí un papel importante. La resonancia 2:1 entre Ione y Encélado hace que su órbita permanezca ligeramente elíptica. Cuando varían las distancias entre Encélado y Saturno, el gigante gaseoso presiona la Luna. Los cambios de distancia generan fricción, lo que produce calor y mantiene el agua líquida. Si la Luna tuviera una órbita casi perfectamente circular, probablemente estaría completamente congelada y no habría ninguna fuente interna de calor. Esta calefacción por mareas es tan eficiente que no solo mantiene estable el océano, sino que también sostiene la actividad de los géiseres en la región del Polo Sur. Modelos y simulaciones muestran que esta central de energía de mareas sigue activa por miles de millones de años. Además de la influencia de Saturno sobre Encélado, también se cree que la desintegración radiactiva en el núcleo de la Luna genera calor, aunque en menor medida. Eso recuerda a la Tierra, donde la desintegración radiactiva genera gran calor, mantiene el núcleo líquido y permite la tectónica de placas. Sin embargo, por el pequeño tamaño de Encélado, la energía radiactiva generada aporta poco al océano subenceladano en general. Los procesos químicos de Encélado están estrechamente relacionados con la estructura de su océano subglacial y su núcleo rocoso. Los científicos sospechan que el agua reacciona con la roca, liberando calor e hidrógeno, un proceso que en términos técnicos se llama serpentinización. El hidrógeno molecular, posible portador de energía para la vida, ha sido detectado claramente en los penachos de Encélado. Esta reacción, donde los minerales de las rocas interactúan con agua, ocurre normalmente en sistemas hidrotermales como los que hay en las profundidades marinas de la Tierra. Estos también son conocidos como fumadores negros o black smokers y representan lugares donde la vida prospera. Estos procesos no solo generarían calor en el fondo de Encélado, sino que también liberarían sustancias importantes del núcleo al agua. Aunque hay fuentes internas de calor, aún queda la duda: ¿cómo el océano no se congela tan lejos del Sol? Bueno, si recordamos un poco nuestras clases de química, sabemos que el agua, cuando se mezcla con otras sustancias, cambia su punto de congelación. Eso ocurre en Encélado, donde los astrónomos detectaron amoníaco en los géiseres. Eso actúa como anticongelante y evita que el océano se congele totalmente.
Aunque las investigaciones gravimétricas no hubieran detectado el océano, los científicos pueden deducirlo casi con certeza por los géiseres de Encélado. Las moléculas orgánicas son clave en la investigación e incluyen compuestos simples como metano y dióxido de carbono, además de sustancias más complejas. Si bien se consideran biomarcadores, es decir, sustancias que pueden indicar la presencia de vida, también se conocen numerosos procesos abióticos que pueden generarlas. Sin embargo, se vuelve aún más enigmático cuando los científicos descubren que las firmas químicas en los géiseres de Encélado son similares a las de los respiraderos hidrotermales en la Tierra. En particular, la detección de hidrógeno molecular ha dado lugar a especulaciones, ya que se sabe que los organismos unicelulares metanógenos lo utilizan como fuente de energía, es decir, de vida que produce metano como producto final de su metabolismo. Estos microbios, que en la Tierra viven en ambientes extremos como fuentes hidrotermales, utilizan hidrógeno y dióxido de carbono para producir metano. Ese es el proceso de generación de energía más antiguo, que impulsó la vida en la Tierra antes de la fotosíntesis. Funciona completamente sin oxígeno y se basa principalmente en el calor que proviene del interior de un cuerpo celeste, a diferencia de la fotosíntesis, que depende de la luz solar y el oxígeno. Además, es muy difícil imaginar que la luz solar llegue a las profundidades del océano de Encélado. Absolutamente imposible. Pero un cuerpo tan pequeño como Encélado, en un entorno hostil como Saturno, debe tener algún mecanismo de protección contra la radiación cósmica y la del planeta gaseoso, ¿o no? Los géiseres expulsan cristales de hielo y otras partículas. Algunos vuelven a caer sobre la Luna y forman una capa de nieve fresca y reflectante. Esta nevada explica por qué la superficie de Encélado es tan extraordinariamente brillante y tiene uno de los albedos más altos del sistema solar. Ahora debemos imaginar que Encélado no posee campo magnético propio como la Tierra. Los rayos del Sol, el viento solar y la radiación de Saturno llegan directamente a la Luna. Sin la capa de hielo de varios kilómetros de grosor, los posibles procesos orgánicos internos estarían en grave peligro. Al igual que en el caso de Europa, Titán, Ganímedes o incluso Calisto, no podemos decir con certeza si una luna de hielo así alberga vida o no. Futuras sondas interplanetarias se encargarán de este problema. Con la sonda Europa Clipper de la NASA y el JUICE de la ESA, ambas rumbo a Júpiter, tendremos 2 misiones que nos acercarán mucho más. Nos darán la respuesta a esta pregunta. El sistema de Saturno es una red compleja de gravedad, materia y tiempo, en la que los mecanismos del universo se revelan en su forma más pura. El propio Saturno, una fortaleza esférica de hidrógeno y helio, está rodeado por un complejo de anillos cuya estructura recuerda a un sedimento microscópico. Capas de partículas de hielo y polvo que se mantienen en un delicado equilibrio. Este sistema no es estático, sino que está en constante movimiento, un juego dinámico de fuerzas que se refleja en las órbitas de las innumerables lunas y en los procesos en su interior. Si ponemos nuestra atención en las 2 lunas, Encélado y Mimas, se nos revela un pequeño misterio. Mimas es una luna de hielo con superficie más oscura y más cráteres. Si lo miramos más de cerca, en realidad parece una pequeña copia de nuestra luna. Esta luna nunca muestra hielo en su superficie. Siguiendo las conclusiones que hemos sacado sobre Encélado y sus regiones nuevas y antiguas, podemos afirmar que la superficie de Mimas debe ser mucho más antigua y ha sufrido menos cambios que Encélado. La razón de esto podría estar en la suposición de que está más lejos de Saturno que Encélado, o que aproximadamente es 150 kilómetros más pequeño. Al observar mejor las órbitas, ocurre lo opuesto. Mimas está a unos 50.000 kilómetros más cerca de Saturno. ¿No debería la Luna estar sometida a fuerzas de marea más fuertes que Encélado y mostrar una superficie mucho más lisa? En contraste, Encélado, a pesar de estar más lejos de Saturno, se presenta como una maravilla geológica con géiseres activos, fallas tectónicas y un océano subglacial.
Pero en Mimas no se encuentra absolutamente nada de eso. Los científicos creen que estas diferencias se deben a cómo la temperatura afecta las propiedades físicas del hielo de agua. El hielo es rígido a bajas temperaturas, pero a temperaturas altas se ablanda y facilita procesos geológicos. Encélado parece haber alcanzado un estado térmico excitado por su calor interno y fuerzas de marea, mientras que Mimas permanece en un estado frío, ya que posiblemente nunca pudo desarrollar suficiente calor para superar ese umbral. Además, Encélado presenta una mayor densidad, lo que indica una proporción más alta de material rocoso. Este material pudo calentarse más al inicio por desintegración radiactiva, mientras que Mimas, con menos roca, se enfrió más rápido. La pequeña diferencia en roca y agua podría explicar la discrepancia entre estas lunas. La actividad geológica de Encélado surge de fuerzas de marea y procesos térmicos internos, intensificados por su resonancia con Dione, luna de Saturno. Mimas no tiene una resonancia ni una fuente interna de calor similar. Aunque este pequeño satélite experimenta una mayor fricción y por lo tanto una mayor generación de calor debido a su proximidad al Saturno, ese calor simplemente no puede almacenarse porque hay muy poca roca y demasiada agua. Pero por supuesto, debemos dejar muy claro que esto es solo una hipótesis. Las franjas de Tigre en Encélado, en el Polo Sur, podrían ser centros de expansión similares a las dorsales oceánicas terrestres, aunque impulsadas por mecanismos distintos. En la Tierra domina la subducción y tectónica de placas, pero en Encélado prevalecen los procesos de elevación térmica. El calor de las fuerzas de marea se almacena en el hielo y se transporta a la superficie por convección, causando deformación y renovación continua de la capa de hielo. Estos procesos se ven favorecidos por la estructura débil de la litosfera de Encélado, que se debilita aún más por el calentamiento de marea de Saturno. Resumen, la litosfera es la capa superior rocosa de Encélado. Las mediciones de Cassini indican que las rayas de Tigre se expanden a unos 3.5 centímetros por año. Eso significa que las rayas de Tigre crecen igual de rápido. Eso puede sonar a poco, pero en una luna tan pequeña, toda la región polar sur se recicla en 1.000.000 de años. Mimas, Dione y las otras lunas de Saturno también son cuerpos celestes interesantes, pero ninguno parece ser tan activo como Encélado, quizás con la excepción de Titán en la órbita de Saturno. Fin. Si estuviéramos en Europa, primero podríamos maravillarnos de lo sensacional que se sentiría un turista al estar de pie en la luna helada y mirar hacia Júpiter. Debe ser una vista fantástica estar de pie en esta luna y observar al más grande de los planetas gaseosos mientras aparece lentamente en el horizonte. A solo 670.000 kilómetros de distancia promedio es fácil de observar. Europa, con 3.121 kilómetros de diámetro, es la sexta luna más grande del sistema solar y la menor de los satélites galileanos, porque Europa, en la mitología griega, fue una amante mortal de Zeus. Sorprendentemente, en Europa se pueden encontrar pocos cráteres. En comparación con la luna de la Tierra, eso es muy llamativo, porque Luna tiene cientos de miles, si no es que millones de cráteres, la mayoría de ellos con muchos miles de millones de años de antigüedad. La baja densidad de Europa sugiere alta actividad geológica, por lo que científicamente se estima que su superficie tiene hasta 50 millones de años. Eso indicaría que en la luna helada pasan muchas cosas y probablemente hay un océano bajo una gruesa capa de hielo. Europa tiene un albedo muy alto, es decir, refleja gran parte de la luz que recibe. Si Europa orbitara la Tierra como la Luna, las noches de luna llena serían mucho más brillantes. Si miramos más de cerca, notamos una extensa red de grietas y surcos que recorren horizontal y verticalmente toda la superficie, y que tienen un gran parecido con los campos de hielo terrestres. Las mayores grietas, llamadas lineales, miden hasta 20 kilómetros y podrían haberse formado por vulcanismo de hielo o géiseres. La formación de estas líneas muestra que el interior líquido de Europa es moldeado por la gran fuerza gravitacional del planeta.
Tenemos que imaginarnos que el núcleo rocoso de la Luna está en movimiento y por fricción produce calor que busca salir a través de respiraderos submarinos. Estos calientan el agua y fracturan la corteza de hielo. La constante deformación de la Luna, causada por la gran gravedad de Júpiter, actúa aquí como otro catalizador que favorece la formación de estas franjas y el criovulcanismo. Pero enfoquémonos en la capa de hielo y en el océano que probablemente se encuentra debajo. Esto no solo ha sido objeto de especulación, sino que quizá ya se comprobó varias veces. Estudios espectroscópicos muestran que la capa exterior de la Luna es de hielo de agua, con un grosor estimado entre 80 y 170 kilómetros, así que, en comparación con la estructura en capas de la Tierra, se podría considerar esta parte de la Luna como una capa exterior o una capa de hielo y agua. Las masas de hielo en la Tierra, sobre todo en el Ártico y la Antártida, se llaman criosfera en la ciencia. La gruesa esfera de hielo de Europa dificulta acceder a su interior con sondas espaciales como un taladro. Aún no se sabe con exactitud cómo es la relación entre agua y hielo alrededor del núcleo de Europa. Algunas estimaciones calculan una capa de hielo de 2 a 18 kilómetros de grosor, otras de hasta 20 a 30 kilómetros. En consecuencia, el océano correspondiente probablemente tenga una profundidad máxima de 100 kilómetros, tal vez solo 30 o 50 kilómetros. Europa, aunque es mucho más pequeña y menos masiva que la Tierra, tiene más del doble de agua líquida que todos los océanos terrestres juntos. La sonda JUICE probablemente aportará información aquí, ya que investigará el grosor aproximado de la capa de hielo e incluso podría descubrir con qué estamos tratando en detalle. Sin embargo, las similitudes geológicas con la Tierra no acaban aquí. La superficie lisa de la Luna es muy parecida a los campos de hielo de las regiones polares terrestres. El hielo de agua exterior de la capa de hielo, que no está protegido por una atmósfera y tiene contacto directo con el vacío del espacio, probablemente sea tan duro como la roca. Los cráteres más grandes en Europa se llenan rápidamente de agua fresca tras formarse y se nivelan por la salida del H2O. Una mirada a imágenes más detalladas de la superficie de la Luna muestra fragmentos de la capa de hielo que deben estar en movimiento, se han desplazado entre sí y se han roto. Esto crea un patrón de campos de hielo causado en parte por las fuerzas de marea de Júpiter que mueven la corteza de Europa. Por eso, se esperaría que la Luna tuviera una superficie cubierta de hielo. Sin embargo, como este no es el caso, los científicos sospechan que la corteza flota sobre la capa de agua y por lo tanto se desplaza aún más. La corteza no se mueve como un todo. Partes chocan y Júpiter ejerce fuerzas de marea sobre la Luna helada, generando los patrones irregulares que vemos en la superficie. Se ha descubierto que la superficie de Europa, su océano y capa de hielo se mueve un poco más rápido que el manto y el núcleo. El océano y la capa de hielo están separados del interior de la Luna, por lo que pueden alterarse más por las mareas de Júpiter y moverse más. Las sondas espaciales muestran que la superficie de Europa probablemente gira completamente cada 10.000 años. Se sospecha que hay criovulcanismo en Europa. El vulcanismo activo y el caliente solo se conocen en la Tierra, Venus y la Luna Io. El criovulcanismo es vulcanismo de hielo. Existe en mundos con superficie congelada, pero con aparente fuente interna de calor. Estos volcanes expulsan agua y otras sustancias en vez de magma o azufre. Ya sabemos que Júpiter amasa gravitacionalmente el interior de Europa, calentando el agua que se acumula en cavernas subterráneas. Cuanta más agua sube, mayor es la presión sobre la parte inferior de la capa de hielo y más se calienta el agua dentro de la caverna. La capa de hielo colapsa y el volcán de hielo erupciona. Ahora, los científicos buscan entender cómo se comporta la criolava, que es agua expulsada, y conocer en detalle su composición además del agua. Un análisis de la criolava proporciona a su vez indicios sobre qué sustancias están disueltas en el agua. Un artículo del 2 de noviembre de 2022 en Icarus analiza 10 criovolcanes en Europa. Los autores estudian los domos de criolava, es decir, restos congelados que emergieron a la superficie. Estos domos tienen distintos tamaños y formas, visibles en un mapa de elevación de Europa.
Algunos domos de criolava alcanzan 850 metros de altura, superando a muchas pequeñas montañas terrestres. Según los autores del estudio, los domos especialmente altos aparentemente se formaron por erupciones más violentas o por diferentes propiedades de los líquidos. Esto sugiere que el océano subterráneo tiene composición variada. El agua expulsada en la superficie, o la criolava, tiene viscosidades variables debido a su diferente consistencia. Esto es la viscosidad de líquidos o gases. A mayor viscosidad son más espesos, a menor más fluidos. Eso lo podemos ver en la Tierra, por ejemplo, con diferentes tipos de lava. Algunas lavas avanzan muy lentamente, es decir, son muy viscosas. Otras, en cambio, fluyen en corrientes rápidas de lava y, por lo tanto, tienen una viscosidad más baja. Los autores del estudio creen que los domos más altos en Europa se deben a criolava más viscosa. Parece que al agua se le mezclaron algunas otras sustancias. Europa es un cuerpo celeste interesante y ya ha sido estudiado. Ganímedes tiene una particularidad. Es el satélite más grande que acompaña a un planeta en todo el sistema solar, a una distancia media de 1 millón de kilómetros de su planeta. Ganímedes orbita Júpiter y gira sobre sí mismo en 7 días, 3 horas y 42.6 minutos. Ganímedes, al igual que Europa, tiene rotación sincronizada, fenómeno que ocurre en cuerpos celestes muy cercanos a su planeta o, en el caso de un planeta, a su estrella. Con 5.262 kilómetros de diámetro, es unos 100 kilómetros mayor que Titán y mucho más grande que Mercurio. Ganímedes no es más masivo que el planeta más cercano al Sol, pues su densidad es menor y es mucho más ligero que el mensajero de la mitología griega. La observación detallada de Ganímedes inició con las sondas Pioneer 10 y 11 y 6 años después, con Voyager 1 y 2 en sus misiones a Júpiter. Estas sondas ya tomaron imágenes asombrosas, como la zona Lagash-Sulcus capturada por Voyager 2 que muestra una falla en la corteza de hielo. La exploración lunar inició realmente con la sonda Galileo, que llegó a Júpiter en 1995 y durante 8 años sobrevoló varias lunas galileanas. La superficie de Ganímedes tiene 2 placas continentales que se mueven por separado y en sus bordes surgen bajas cordilleras. Tectónicamente, la Luna se asemeja a la Tierra, aunque la mayor parte de la actividad tectónica probablemente haya cesado debido a la historia de formación relativamente tranquila de la Luna. Científicos analizaron los cráteres de impacto en su superficie y hallaron que tienen hasta 3.5 mil millones de años. La superficie de Ganímedes es muy estática. Comparada con Encélado o Titán, hay probablemente menos criovulcanismo en Ganímedes. Su interior es menos afectado por la gravedad de Júpiter que el de Europa. Una razón de esto podría ser que la distancia media entre Ganímedes y Júpiter es mayor que la distancia entre Europa y Júpiter. Ganímedes está a más de 300.000 kilómetros del planeta gaseoso más lejos que el segundo satélite más interno. ¿Pero eso es todo sobre la estrella de la misión JUICE? Ganímedes parece un cuerpo celeste aburrido, sin actividad tectónica, interior tranquilo y superficie muy antigua. Pero los científicos de la Agencia Espacial Europea no habrían elegido la Luna si no tuviera sorpresas que ofrecer. Ya abordamos la formación de campos magnéticos en el documental Magnetars, el enorme poder de las estrellas de neutrones. Se crean cuando el material dentro de un cuerpo celeste se frota entre sí, así es como se forma el campo magnético de la Tierra, el Sol, otros planetas y otras estrellas. ¿Y Ganímedes? Las investigaciones de la sonda Galileo de la NASA en 1996 revelaron que Ganímedes posee un campo magnético. Esto la pone en una posición única entre todas las lunas del sistema solar. Los campos magnéticos causan auroras, franjas de gas caliente y electrificado que se encuentran tanto en el polo norte como en el polo sur de la Luna. Sin embargo, el campo magnético lunar es muy débil. Júpiter tiene un campo magnético enorme que se superpone con otro, creando interacciones interesantes que la sonda JUICE estudiará a fondo. Los científicos creen que cuando el campo magnético de Júpiter se mueve, las auroras en Ganímedes también cambian y se desplazan.
Joachim Sauff, de la Universidad de Colonia, propuso observar el campo magnético lunar con el telescopio espacial Hubble, usando una imagen compuesta de este telescopio. En el espectro óptico y ultravioleta se detectan luces en la Luna invisibles al ojo humano. Las luces se pueden ver donde, entre otras cosas, pasa el campo magnético de la Luna. Quizás sugieren que bajo la superficie de la Luna hay un océano salado que genera el campo magnético con su movimiento. Tiene un núcleo aún líquido, agitado por las mareas de Júpiter, similar a lo que sucede en Europa. Nos encontramos con otra sorpresa con la siguiente afirmación. Ganímedes parece tener una atmósfera muy delgada. En 1972, astrónomos de Reino Unido, India y Estados Unidos en Java, Indonesia, observaron el paso de una estrella. Ganímedes pasó frente a una estrella y los astrónomos analizaron los cambios de luz causados por la Luna. Hallaron hidrógeno y calcularon una presión atmosférica de 1 microbar. Sin embargo, 7 años después, la Voyager no detectó atmósfera durante un eclipse de la posible estrella doble K Centauri en otra longitud de onda. Astrónomos en Java realizaron la observación en el espectro óptico. Pasaron 16 años antes de hallar indicios de atmósfera gracias al telescopio espacial Hubble, que examinó la Luna en ultravioleta lejano. El telescopio detectó un parpadeo. Cuando los electrones separan el oxígeno molecular, el aire se excita y parpadea. Uno pensaría que una forma de vida bajo el hielo produce este oxígeno, pero según astrónomos de la NASA, es poco probable. El oxígeno probablemente se forma cuando la radiación divide el hielo de agua en Ganímedes en hidrógeno y oxígeno, erosionando su superficie y perdiendo material al espacio. Se han realizado mediciones similares en Europa, por lo tanto, no se puede hablar de una atmósfera permanente. La envoltura de gas de ambas lunas, y tal vez de Calisto, probablemente sea muy volátil y arrastrada por el viento solar. Ganímedes se formó junto con Júpiter, nació del disco de acreción que rodeaba al planeta gigante. Más sobre esto en la segunda parte de este documental. Hierro y níquel formaron el núcleo lunar mientras rocas, agua y hielo se depositaron encima. El agua en el océano y el hielo de Ganímedes supera varias veces el volumen de H2O de la Tierra. La Luna también tiene una estructura única. Antes del milenio, astrónomos creían que sus capas de hielo y agua eran como un sándwich. Según esta suposición, bajo la superficie de hielo hay agua y otra capa de hielo debajo. Un estudio de 2014 mostró que podría haber varias capas de agua separadas por capas delgadas de hielo. La investigación indica que la capa más baja limita con el manto rocoso de la Luna y está a unos 800 kilómetros. A esa profundidad, la temperatura del agua podría ser mucho mayor por la presión, comparada con la capa bajo el primer hielo. Ganímedes tiene un lado que siempre mira a Júpiter y otro que siempre está opuesto, debido a su rotación sincronizada. En el lado opuesto del planeta gigante está Galileo Regio, una región de 3.200 kilómetros de diámetro que cubre cerca de un tercio de esa zona. En la esquina superior izquierda de la imagen se observa una llanura llena de cráteres, visible con grandes telescopios desde la Tierra. Una región de estas dimensiones debe ser el remanente de un enorme evento de impacto ocurrido en los primeros tiempos del satélite. El impactador, de varios cientos de kilómetros, cambió para siempre la composición y apariencia de la Luna. La región está cubierta de material antiguo y muy oscuro, rodeado de hielo más claro y más joven. Científicos estiman que la región tiene 4.000 millones de años. Por su antigüedad, las regiones polares de la Luna parecen tener una capa de hielo más gruesa y estable. En el ecuador hay hielo más delgado. Otra estructura inusual se llama Tiamat Sulcus. Se trata de una franja de terreno de 2.000 kilómetros de largo llena de surcos, cerca del ecuador, que está interrumpida por una falla. El sulcus posee 14 surcos al norte y 20 al sur. No está claro cómo se formó esta formación del terreno. Algunos científicos suponen que se trata de estructuras similares a las rayas de tigre en Europa. Tiamat Sulcus pudo formarse por el movimiento del hielo cuando aún estaba activo. La Luna hoy parece casi inactiva geológicamente y se considera un mundo muerto.
Digo la palabra aparentemente a propósito, porque JUICE seguramente le sacará algunos secretos a la Luna. Calisto es otro cuerpo celeste del grupo de lunas heladas y poco explorado. También amante de Zeus, orbita a más del doble de la distancia de Ganímedes. Después de la luna de Saturno Febe, Calisto es considerada el objeto con más cráteres de todo el sistema solar, al igual que las otras lunas heladas. En Júpiter siempre muestra la misma cara por su rotación sincronizada. Calisto probablemente posee una capa de hielo de 200 kilómetros de grosor que podría encerrar un océano de agua salada, como en Europa. Así lo muestran las investigaciones de la sonda Galileo. También se ha detectado una débil magnetosfera en la Luna, lo que sugiere que probablemente debe haber un líquido conductor de electricidad en su interior. Sin embargo, Calisto aparece menos en los medios pese a esto. Esto ocurre porque la Luna está más lejos de Júpiter, por lo que las fuerzas de marea son más débiles. Además, en las visitas de sondas no fue el principal foco. Su superficie carece de montañas y rasgos destacados. Por lo tanto, Calisto, al igual que Ganímedes, se considera muy inactiva geológica y tectónicamente. Por esto, los cráteres no se han cubierto ni borrado con material del manto, así que la Luna tiene una superficie muy antigua. El mayor cráter de Calisto es Heimdall, mide 210 kilómetros de diámetro y tiene miles de millones de años, en el hemisferio norte lunar. Algunas estructuras muy llamativas en su superficie son dos enormes cuencas de impacto. Una se llama Valhalla, mide 600 kilómetros de diámetro y tiene anillos que se extienden más de 3.000 kilómetros desde su interior. La cuenca Asgard, la más pequeña, se extiende unos 1.600 kilómetros aquí. Los impactos que formaron estas cuencas debieron suceder a escala planetaria o lunar. Los cráteres en Calisto tienen hasta 4.000 millones de años y probablemente no han cambiado desde el inicio del sistema solar. Supongamos una edad aproximada de Júpiter y sus lunas. Entonces el desarrollo geológico de Calisto se detuvo 500 millones de años tras formarse, si asumimos que tiene 500 millones de años. Debido a su masa mucho menor en comparación con la Tierra o Venus, su interior se enfrió muy rápido y se solidificó. Sin embargo, los astrónomos también sospechan que debajo de Calisto hay un océano de agua, oculto bajo una capa de hielo de aproximadamente 200 kilómetros de grosor. El océano de agua de Calisto es mucho menor que el de las otras lunas heladas, con solo 10 kilómetros de grosor. Así lo muestran las mediciones magnéticas de Galileo. Vayamos al lado opuesto del cráter Valhalla, al otro lado de la Luna. No observamos fracturas ni fallas típicas de grandes impactos en cuerpos sólidos como la Luna o Mercurio. El océano de agua podría haber amortiguado las ondas sísmicas del impacto de Valhalla, que se movieron a través del interior de la Luna y así evitaron la formación de grietas o surcos en el lado opuesto de la Luna. JUICE hará en Calisto las mismas investigaciones que en Ganímedes y Europa. La sonda pasará 21 veces cerca de la Luna. Ninguna otra ha visitado Calisto tantas veces como JUICE. Esperamos mediciones del grosor de la capa de hielo y extensión oceánica. La sonda investigará el tipo y composición de las rocas en la Luna para que los astrónomos deduzcan qué sustancias hay mezcladas con el agua. Calisto puede parecer un cuerpo celeste aburrido, pero es muy interesante para vuelos espaciales tripulados. Después de que la humanidad algún día logre aterrizar con tripulación en Marte, la Luna probablemente será la siguiente opción. Está fuera del cinturón de radiación de Júpiter. De lo contrario, solo tendríamos el gran problema de la radiación cósmica y el viento solar. No tendríamos que preocuparnos además por la radiación del gigante gaseoso Júpiter. Calisto está rodeado de muchos misterios. Con JUICE estaremos un gran paso más cerca de responder algunas de esas preguntas. Las lunas de Júpiter guardan un secreto fascinante. Se formaron juntas a partir de un disco de materia y su órbita alrededor del gigante gaseoso es tan extraña y única que uno no puede evitar preguntarse ¿qué esconden las órbitas de Ganímedes, Calisto, Io y Europa? Hace unos 400 años, el científico Galileo Galilei anunció el descubrimiento de 4 lunas que orbitan Júpiter, cada una observable como un punto brillante en su telescopio.
Durante siglos hubo pocos descubrimientos sobre estos cuerpos celestes. En los últimos 50 años, gracias a sondas y telescopios espaciales, el conocimiento sobre las lunas se multiplicó. Aunque son de tamaño similar, son muy diferentes. Io es volcánica, mientras que Europa, Ganímedes y Calisto son lunas heladas que, además de verse distintas, tienen historias de formación y características geológicas únicas. Desde arriba de los polos del planeta gaseoso, al observar las 3 lunas interiores, vemos algo fascinante. ¿Ven cómo las lunas orbitan Júpiter? ¿Notan algo al pasar por cierto punto? Vamos a acompañar ese punto con diferentes notas de piano. Cada luna recibirá una nota individual. Escuchen atentamente el juego gravitacional que se muestra visual y musicalmente. ¿Qué vemos y oímos? Parece que las lunas tocan música. Presenciamos el elegante espectáculo de la resonancia orbital. Las órbitas de Io, Europa y Ganímedes están conectadas gravitacionalmente. Mientras Io orbita Júpiter 4 veces, Europa completa 2 órbitas y Ganímedes exactamente una vez. La resonancia orbital, llamada de Laplace, es una de las principales características de las 3 lunas interiores de Ganímedes. Queda una pregunta interesante. ¿Cómo surgió esta resonancia orbital? Para responderla, vamos a analizar el origen de las lunas. Invitemos a Konstantin Batygin, astrónomo ruso-estadounidense de Caltech, viejo conocido de este canal, para que nos acompañe. Junto con Alessandro Movidelli del Observatorio Côte d'Azur en Francia, al parecer halló una respuesta en un artículo de la Astrophysical Journal de mayo de 2020. Para ello, nos remontamos a los primeros tiempos del Sistema Solar. Durante sus primeros millones de años de vida, el Sol estuvo rodeado por un disco protoplanetario de gas y polvo. También se le llama disco circunestelar, de circun, círculo, y estelar, estrella. Rápidamente, en un lugar del disco se acumuló suficiente material para formar a Júpiter. Júpiter obtuvo su propio pequeño disco de acreción, del cual se desarrollaron algunos de sus satélites. En astronomía, esto también se llama disco circunjoviano y se alimentó del material del disco circunestelar que rodeaba al Sol. El material caía en los polos de Júpiter y escapaba de su gravedad en el ecuador. Aquí se complica la formación de satélites. ¿Cómo acumular suficiente material en un disco cambiante para formar lunas? Batygin y Movidelli abordan este problema con un nuevo modelo, en el que incluyen las interacciones físicas existentes entre el gas y el polvo en el disco circunjoviano. Su teoría es que partículas de hielo con polvo fueron atraídas por la gravedad de Júpiter. Si tenían cierto tamaño, la atracción del planeta y la fuerza del gas que salía del disco se cancelaban. El disco funciona como una gran trampa de polvo y hielo, permitiendo acumular material suficiente para formar las lunas jovianas. En el modelo de los astrónomos, el disco se llenó de partículas de polvo con hielo, cada una de pocos milímetros. El anillo de polvo y hielo se volvió tan masivo que en algunos puntos colapsó en miles de satelitesimales. La contraparte de los planetesimales, esos fragmentos que se unieron para formar los primeros planetas, tuvo que haber reunido miles de estos satelitesimales, desde unos metros hasta 100 kilómetros de tamaño. Durante miles de años, chocaron entre sí y así, según este modelo, se crearon las lunas galileanas. Según este modelo, primero se formó la luna Io. Al superar cierto umbral de masa, influyó gravitacionalmente en los anillos de polvo y gas a su alrededor. Se formaron ondas en el disco, con las que la Luna interactuó y así se ralentizó en su órbita. Se acercó a Júpiter hasta llegar al borde interno de la isla del disco de acreción joviano y quedó en una órbita que mantiene hasta hoy.
El proceso inició también con Europa y Ganímedes. La formación y migración escalonada de las lunas a Júpiter culminó en la resonancia orbital entre Io, Europa y Ganímedes. La radiación y el viento solar del Sol eliminaron el gas del disco de Júpiter, dejando satélitesimales de los que se formó el cuarto satélite galileano, Calisto, pero ya no quedaba gas que Calisto pudiera usar para reducir su energía orbital y acercarse a Júpiter y a las otras lunas. Esta luna no se unió a la resonancia orbital de Io, Europa y Ganímedes y parece estar varada en su posición. Los cuerpos celestes que se forman juntos y están cerca, como Io, Europa y Ganímedes, entran en resonancia orbital. La necesitan para tener una órbita estable alrededor de Júpiter. Se espera algo parecido en sistemas planetarios con planetas formados cerca entre sí. Sin exagerar, las lunas de Júpiter pueden considerarse los cuerpos celestes más interesantes del sistema solar. Tenemos 3 lunas de hielo que muy probablemente albergan océanos gigantes con enormes reservas de agua y tenemos otra luna más, también ubicada en la órbita de Júpiter, como Ganímedes, Calisto y Europa. Damas y caballeros, bienvenidos a Io, la luna infernal. Al igual que las otras lunas de Júpiter, Io también es, según la denominación griega o la mitología romana, una amante del padre de los dioses, Zeus o Júpiter. Es la más cercana a su amante. En promedio, se encuentra a 421.000 kilómetros del planeta gaseoso y tiene rotación sincronizada. Su mayor densidad y tamaño la hacen más grande y pesada en todos los aspectos que la luna de la Tierra. Io, a diferencia de otras lunas galileanas, casi no tiene agua, posiblemente por su cercanía al planeta durante su formación. Luego hablaremos de eso. La superficie de Io tiene solo unos pocos millones de años y por lo tanto está sujeta a cambios constantes. Al observar la luna, incluso un inexperto nota muchas calderas con dióxido de azufre líquido o cráteres llenos de azufre en la superficie de la luna. Así como los desplazamientos y fallas de la capa de hielo en Europa, el vulcanismo en Io se produce por la cercanía de la Luna a Júpiter. Júpiter ejerce fuerzas de marea en Io más de 6.000 veces superiores a las que la Luna ejerce en la Tierra. La rotación sincronizada de la Luna hace que lo relevante no sea la fuerza de las mareas, sino su variación. Io es llevado a una órbita ligeramente elíptica, es decir, no completamente circular alrededor de Júpiter debido a un efecto de resonancia que se produce con las lunas Europa y Ganímedes. La influencia de las mareas de Júpiter en Io es 1000 veces mayor que la de la Luna en la Tierra. Esto genera montañas de marea de hasta 300 metros. En la Tierra, efectos similares solo llegan a 30 centímetros. Io, el cuerpo celeste más activo del sistema solar, tenía unos 400 volcanes activos. Las erupciones pueden ser muy violentas y lanzar gases y materiales hasta 500 kilómetros al espacio. La superficie de Io carece de cráteres de impacto. Aunque hubo muchos impactos antes, sus restos quedaron cubiertos por azufre líquido de las constantes erupciones volcánicas. En una erupción, se libera azufre líquido o dióxido de azufre a hasta 1300 grados Celsius y a 1 kilómetro por segundo. El material expulsado por la baja gravedad de Io alcanza hasta 300 kilómetros de altura, regresando como lluvia o, en grandes erupciones, llegando a la luna de Júpiter, Europa. Espectrógrafos que vieron el Sol tras Júpiter detectaron azufre de Io en Europa. Así de violentas pueden ser las erupciones en la luna volcánica. El vulcanismo se detectó en 1979 con fotos de la Voyager 1. Estas fotos fueron la primera prueba de actividad volcánica extraterrestre. Solo 4 meses después de la Voyager 1, la Voyager 2 pasó por ahí. Tomó nuevas imágenes y descubrió que en Io, en ese periodo, cambiaron áreas completas, surgieron depósitos volcánicos y variaron las erupciones. Con base en estas observaciones, se estimó que la superficie de Io tenía una antigüedad de aproximadamente 10 millones de años. Esto haría que este terreno fuera de los más jóvenes del sistema solar. Cuando Nuevos Horizontes pasó por Júpiter y su luna rumbo a Plutón, captó 5 imágenes de una erupción volcánica en la luna. Estas se ensamblaron en secuencia.
La secuencia muestra actividad volcánica en Tvasta Pateri. La columna de erupción mide 330 kilómetros, pero en la imagen solo se ve la mitad superior porque la fuente está al otro lado del borde lunar. Otro volcán es de los más grandes del sistema solar. El volcán Loki o Loki Patera es uno de los más activos y famosos de la Luna. Loki es un volcán compuesto ubicado en 10.1 grados norte y 78 grados oeste. Se extiende sobre una superficie de aproximadamente 200 kilómetros de diámetro y por lo tanto es el lago de lava más grande en Io. En el interior del volcán hay una gran depresión semicircular que está llena de una capa de lava fundida. Las temperaturas dentro de este lago de lava pueden alcanzar hasta 1700 grados Celsius. La actividad volcánica es periódica. El brillo y el calor suben y bajan con el tiempo. Estos cambios se deben a los ciclos del lago de lava, donde la superficie se enfría, forma corteza y luego se rompe para liberar lava caliente. Se cree que estas actividades periódicas están relacionadas con las fuerzas que existen entre Io y Júpiter. Loki contribuye significativamente a la actividad volcánica en toda la Luna e influye en su atmósfera y en el campo magnético que rodea a Júpiter. Su gran tamaño hace que el volcán emita cerca del 25% del calor de la Luna. Aunque es pequeño comparado con Júpiter, Io influye mucho en su campo magnético. La Luna funciona como un generador eléctrico, produciendo 400.000 voltios y una corriente eléctrica de 3 millones de amperios. Esto libera iones que expanden el campo magnético de Júpiter a más del doble de su tamaño normal. El campo magnético de Júpiter absorbe cada día cerca de 1 tonelada de gas y polvo de la atmósfera de Io, compuesta sobre todo por azufre ionizado, oxígeno, cloro, sodio y potasio. Io está rodeada por una nube de átomos neutros de azufre, oxígeno, sodio y potasio que se forman en su atmósfera superior y se dispersan en la región de su esfera de Hill. La esfera de Hill es la zona donde la gravedad de un cuerpo celeste domina sobre la de otro. Una parte de este material escapa a la fuerza gravitacional de Io y entra en órbita alrededor. Júpiter sobre Io orbita Júpiter en un cinturón de intensa radiación, el toro de plasma de Io, con azufre, oxígeno, sodio y cloro ionizados. Este toro tiene 3 partes: un toro externo cálido fuera de la órbita de Io, una banda expandida verticalmente y un toro interno frío. Las partículas en el toro cálido contribuyen en parte a la inusualmente grande magnetosfera de Júpiter, inflándola desde adentro. Para estudiar las variaciones en el toro de plasma, los investigadores miden su luz ultravioleta. La atmósfera de Io es delgada y formada sobre todo por dióxido de azufre de sus volcanes. La atmósfera es inestable, renovada por vulcanismo y erosionada por el viento solar y la magnetosfera de Júpiter. Estudiar la atmósfera de Io ayuda a entender cómo se forman y pierden atmósferas en lunas y planetas. Io sobresale entre las lunas de Júpiter. Está formada principalmente de rocas de silicato y tiene poca agua y hielo, en comparación con otras lunas galileanas como Europa, Ganímedes y Calisto. La razón principal de estas diferencias radica en la historia de formación y la cercanía de la Luna a Júpiter. En la formación del sistema de Júpiter, los materiales pesados como silicatos y metales se condensaron en la zona interna del disco circunjoviano, mientras que en la externa predominaron sustancias ligeras y volátiles como agua, amoníaco y metano. El disco circunjoviano es para Júpiter lo que el disco circunestelar fue para el Sol tras su formación. Io, el más interno de los satélites galileanos, se formó en una zona más cálida del disco de acreción de Júpiter, donde el calor ya había evaporado las sustancias volátiles. Io está formado principalmente por rocas de silicato. Otro factor para la escasez de agua en Io es la fuerte interacción entre Io y Júpiter, de la que ya hemos escuchado muchas veces. Estas fuerzas de marea generan gran calor, fuerte vulcanismo y una superficie en constante cambio. Cualquier cantidad de agua en o dentro de Io probablemente se evaporaría rápidamente y escaparía de la delgada atmósfera de Io debido a la actividad volcánica y la alta energía térmica generada por la fricción de las mareas. Otra característica especial son las hasta 150 montañas de Io.
Estas montañas tienen una altura promedio de 6 kilómetros y alcanzan su altura máxima de aproximadamente 17.5 kilómetros. En los South Berthold Montes hay un pequeño cráter donde las montañas superan el doble de altura del monte Everest. Las montañas se extienden unos 157 kilómetros y son estructuras aisladas sin patrones tectónicos globales, a diferencia de la Tierra. Para sostener estas montañas deben ser principalmente de roca silicia, no de azufre. Aunque hay mucho vulcanismo, casi todas las montañas de Io son tectónicas, no volcánicas. La mayoría de las montañas en Io se forman debido a fuerzas de compresión en la base de la litosfera, que elevan partes de la corteza de Io mediante abombamiento y a menudo también por inclinación. Las fuerzas de compresión que forman montañas surgen por el hundimiento causado por la acumulación continua de materiales volcánicos. La distribución global de las montañas parece ser opuesta a la distribución de las estructuras volcánicas. Esto indica que en la litosfera de Ios hay regiones donde predomina la compresión que forma montañas y la extensión que genera pateras o volcanes. A nivel local, montañas y pateras suelen estar juntas, mostrando que el magma aprovecha debilidades tectónicas. Algo similar pudo ocurrir en la Tierra joven. Cientos de millones de años tras su formación, su corteza era débil y el vulcanismo predominaba. Las montañas que se formaron aquí debieron ser muy altas y muy frecuentes. Al igual que en Io, probablemente se formaron en zonas de fallas tectónicas en los bordes de áreas con actividad volcánica. Eso es muy diferente a hoy, pues las montañas suelen formarse en los bordes de las placas continentales. Io y la Tierra joven tenían por eso no tienen placas continentales. Io es un mundo sumamente fascinante, completamente opuesto a las lunas heladas. Tras este viaje por el sistema de Júpiter, descansamos y repasamos lo visto y escuchado. Gracias por vernos.